¿Sí? Sí, pero el otro día una compañera tuvo problemas, le daba contraseña incorrecta, tuvo que entrar por el link. Claro, sí. Era como si yo fuera la administradora cuando entraba, cliqueaba ese link, y entonces me abría otra, no esta. Así que, bueno, ya estamos los que estamos. Este, bueno, hoy vamos a empezar con prueba del contrato. Yo acá tengo siempre el código a mano, que es lo que les pido que tengan, si es posible, porque va a haber varios reenvíos, como para que se acostumbren a la modalidad, digamos, del código y de ver la letra y no solamente escuchar las clases. ¿Sí? Me parece que es importante. Bueno, aquí algunas cosas, algunas frases, se las voy a, que me parezcan importantes. Desde el punto de vista teórico se las voy a dictar y otras, lógicamente, como siempre, vamos a conversar. Con relación a la prueba de los contratos en sí mismos, este código las trata en los artículos, dos artículos, 1019 a 1020 de este Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, el código anterior trataba en dos artículos, 3 artículos o 4 eran, todos los modos probatorios, ¿sí? Los medios probatorios. Si bien el Código Civil y Comercial remite, lógicamente, a las provincias la regulación de los medios de prueba, existe muchísimas artículos, digamos, que hacen referencia a el valor probatorio y a qué significa un instrumento público, cómo tiene que ser, cuando hay un instrumento privado. O sea, hay referencias en materia de familia también, en materia de derechos reales. O sea que, de acuerdo a nuestra legislación, empiezan, por eso les digo que tengan el código a mano. Ya en la parte de actos jurídicos, ¿no? Aparte de la parte general de contratos, en donde nos pareciera que es exiguo, que es poco lo que encontramos, hay una relación entre la prueba y la forma del acto jurídico. Tal es así que en el artículo 284 ya nos está diciendo que si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente y las partes pueden convenir una forma más exigente, ¿sí?, que la ley indica. ¿Cuál es una forma más exigente? En principio, digamos, en uso del principio de autonomía de la voluntad. Y, por ejemplo, pactar, digamos, que un instrumento debe ser instrumentado por escrito, ¿sí?, cuando la ley no lo indica. O sea que para eso no habría ningún problema. El artículo también habla de la prueba de los instrumentos privados, entre los artículos 284 a 288. Y después empieza con los temas en particular.
instrumentos públicos, cuál es el valor probatorio, cuáles son los requisitos para que ese instrumento público sea válido o haga plena fe, justamente, que es lo que lo diferencia de los instrumentos privados. Y en el artículo 287, si bien en el 1190, inciso B, del Código Civil anterior, hablaba de instrumentos particulares firmados o no firmados por las partes, aquí adopta el mismo criterio, solo que hace, digamos, explica con más claridad que los instrumentos particulares firmados van a denominarse instrumentos privados. Y los instrumentos particulares no firmados por las partes. ¿Cuáles son instrumentos particulares? ¿Tienen? ¿Me escucha? Porque veo que... ¿Se escucha bien? Se Hola, corta profe. por momentos. Se le corta bastante, profe, sí. Sí, se corta. Sí. ¿Sí? ¿Se entrecorta? Sí. Acá me aparece buena señal, pero a ver. ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan mejor? Por ahora sí. Ahora Sí, bien. por ahora sí. Ah, bueno. Bueno, lo que les decía, no sé qué parte se entrecortó, si desde el principio o en una... Ya había empezado a hablar. Hace poco, instrumentos privados. Ah, bueno. Instrumento privado, digamos que en el artículo 287 habla expresamente de instrumentos privados y particulares no firmados. Este concepto de instrumentos privados e instrumentos particulares no firmados también existía en el Código Civil anterior, en el artículo 1190. Entonces acá los diferencia bien. ¿Ahora sí se escucha o se entrecorta? ¿Tampoco se escucha? Bien. No, Profe, va bien. se escucha. Sí, se escucha. Avísenme, porque si no sigo hablando y queda incluso No, se escucha. mal grabado. Entonces, los instrumentos particulares firmados, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata la firma, son los instrumentos, los denominados instrumentos privados. Los particulares firmados son instrumentos privados. Y cuando hablamos de la firma, no solamente hablamos de esos signos inequívocos que las partes señalan en un instrumento con la voluntad, digamos, aunque sea, no sea el nombre completo, pero que es identificatorio, digamos, de la persona que los está firmando, ¿no? Hay otras firmas que son los timbrados, por ejemplo, también son firmas de algunas instituciones públicas, ¿sí? Y los instrumentos no firmados por las partes, que son denominados instrumentos particulares, son, por ejemplo, un fax, es un instrumento particular no firmado, una fotocopia, por ejemplo, que se envíe, un mail es un instrumento particular no firmado por las partes, en la medida, lógicamente, ahora vamos a ver cómo el COVID, digamos, nos ha obligado al menos a los abogados y a muchas contratantes para tener un poco más, tener seguridad y certeza de la autenticidad del documento, a utilizar la firma digital, que hasta hace poco, digamos, solamente, la verdad es que solamente la utilizábamos en provincia con el famoso token,
en donde quien autenticaba nuestra identidad era el colegio público, era el colegio de abogados. Ellos mandaban todos nuestros datos a la corte y la corte daba un certificado. Ahí vi en la plataforma que se habló sobre firma digital. ¿Es así o no se habló sobre firma digital? La Vale, que me- mencionó Damián, en la clase Damián, pasada. La diferencia entre Ok. digital y electrónica, ¿no? Y electrónica, claro. Claro, que en realidad la firma digital, digamos, doctrinariamente es al revés de lo que legisló el Congreso. Porque la firma electrónica, hablando teóricamente, sería el género de las cuales la firma digital sería una especie. Esta firma digital, que es la de clave privada y clave pública, es una de las grandes especies de firma electrónica. Porque si ustedes, para firmar, necesitan poner, por ejemplo, la huella digital en un dispositivo que está preparado para eso, donde ustedes ya también registraron, en vez del token, le registraron la huella digital, es una firma electrónica. O sea, hay todo un sistema electrónico. Pero aquí el legislador invierte, ¿no? Y la llama firma digital a la firma con pública y privada, ¿sí? Y a la firma electrónica a las que por alguna situación particular no cumplen con el requisito, por ejemplo, de no tener un ente certificante. Deja de lado todos aquellos, por ejemplo, instrumentos que aseguran la autenticidad de quien está firmando, como por ejemplo los instrumentos que están basados en rasgos biológicos, en las características de la mano, del iris. Hay muchísimos instrumentos seguros, muy seguros, para poder firmar, lógicamente, que no se utilizan habitualmente ni en cualquier ámbito, pero que son mucho más seguros, son tan seguros como la firma digital. Yo creo, y esta es una opinión personal, que tendrían que haber desarrollado, digamos, cuál era el concepto, y en la regulación avanza todo tan rápidamente, haber dejado la posibilidad, ¿sí?, de que se denominara firma digital, ¿sí?, a otros tipos, digamos, de mecanismos que se van inventando todos los días. De hecho, en el juzgado federal entramos en receso con el COVID y nosotros no teníamos firma digital, no teníamos un token. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Había un doble sistema que realmente era poco práctico, porque, a ver, dice, si ¿se entrecorta? A mí se me está entrecortando, pero no sé si es por problema de señal mía A mí o de también alguien me más. importa. No, profe, venía bien. Ah, bueno, Sí, bueno. venía bastante bien. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que presentar hasta el COVID, hasta la cuarentena, digamos, donde se suspende tribunales, hasta agosto del 2020, en donde tienen que reformular toda esta cuestión. Teníamos que ir con el escrito en soporte papel, presentarlo, te lo sellaban, como siempre, como en los viejos tiempos, y ese mismo día, antes de las 12, tenías que subirlo a internet. Era muy loco, ¿viste? Porque en definitiva te estaban duplicando el esfuerzo, pero no teníamos una firma digital que la Corte avalara, ¿sí?, en donde vos te registraras y la Corte lo avalara.
En agosto, bueno, se modificó esta cuestión y a partir de agosto del 2020, a los que litigamos y estamos registrados en la Justicia Federal, nos otorgan una firma electrónica. Entonces directamente entramos a la web, gestión de causas, y automáticamente, esto es lo interesante, que automáticamente la máquina se conecta, nosotros entramos y subimos un escrito electrónicamente, no hace falta que tengamos el soporte papel. El soporte papel se pide, o si fuera la prueba o la documentación que se sube en un PDF, como se sube también en provincia, es necesario tenerlo con uno por si te lo piden. ¿Sí? Pero no hace falta que vayas al juzgado y dejes en la caja fuerte del juzgado, por ejemplo, la documentación original de nada. El abogado es depositario, ¿sí?, de la documentación original, lo mismo que en provincia, y te pueden pedir, si vos estás escaneando una fotocopia y no tenés el original, como lo estás subiendo en carácter de declaración jurada, si decís que lo tenés vos, lo tenés que tener. Si no, tenés que indicar en qué oficina se encuentra el original. Y lógicamente, si no tenés el original, pondrás, estamos hablando de la prueba y de la forma y del proceso, ¿no es cierto? Tendrás que poner documentación en poder de la demandada para el caso que la contraparte se oponga a la autenticidad, que el juez solicite y sabe a quién se lo tiene que solicitar. Puede estar en poder de terceros o puede estar en poder de la demandada. Eso no se olviden cuando ustedes no tienen los originales, tienen, por ejemplo, la fotocopia. O le mandan, por ejemplo, un contrato escaneado. Entonces, ustedes asumen la responsabilidad si lo presentan, o de una carta misiva en donde el remitente les dio la autorización para que lo presenten como copia. Si ustedes tienen la carta misiva, perfecto, la escanean y la presentan. Ahora, si ustedes son el remitente, el que quiere mandarla, y se quedó con una fotocopia, tiene que decir que la tiene destinatario, porque se las pueden pedir. A lo mejor estamos hablando de aquellas cartas en donde siempre dentro de nuestro ámbito contractual, ¿no? Donde se está celebrando un contrato o se está reconociendo la concreción de un contrato que no requiera, lógicamente, una forma de solemnidad absoluta. Es decir, ¿qué es lo que no podríamos probar con una carta misiva por más que el remitente nos haya dado autorización? ¿Qué tipo de contrato? No podríamos probar, por ejemplo, una donación de inmuebles en donde el remitente me diga, mira, yo te doy la casa que tengo en La Perla. Eso no es prueba de nada. O sea, si no existe la escritura pública que el código, tanto como el anterior, exigen con carácter de solemnidad absoluta, insalvable, digamos, solamente va a ser una expresión de deseo. Pero va a haber una responsabilidad si lo digamos, no va a tener ningún valor probatorio. Ni siquiera, en cambio, si te dicen, acordate de la máquina Singer de la abuela que te vendí el año pasado, y vos le contestás por mail, sí, lo que pasa es que la tengo en el garage, ¿no? Pero acordate que no me la pagaste. Ahí vos podés probar que hubo una venta si la otra parte tiene la obligación de contestar, digamos. Si la tiene o no la tiene. Acordate, ¿vos te acordás que la tenés? Sí, la tengo. Bueno, todavía no tengo el dinero para pagártelo.
¿Mm? Ahí estamos hablando que hubo un contrato y que está impago. Lógicamente que estas pruebas electrónicas, que no están firmadas digitalmente, tienen un valor relativo. Entonces, generalmente tienen que estar munidas, digamos, de otras pruebas también. Aquí sí podemos introducir a los testigos. La tiene porque trabaja de modista, y vos podés saber quiénes se hicieron ropa ahí y con qué máquina está trabajando, por ejemplo, si alguien te dice que no la tiene, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre el sistema, los sistemas probatorios. Es importante saber, gente, chicos y no chicos, que lo que no se puede probar no existe. Lo que no se puede probar no existe. El otro día les dije algo y justo les dije, antes siempre decía la mejor bibliografía para leer entre líneas es el diario, y después se dejó de comprar un poco el diario en soporte papel, ¿no? Todos lo leemos, digamos, por internet. Pero ahora por eso les decía, miren los noticieros y fíjense que en materia penal, ¿sí? Los dos caballitos de batalla son la teoría de la nulidad y de la prueba. Acá tenemos al señor Vudú ahora, que, ¿qué pasó? La Cámara declaró nulo, ¿sí? Nula una parte del proceso. Sin catalogar si a uno lo pone feliz o no. Me refiero, teoría de la nulidad y de la prueba, estamos hablando en derecho penal, ¿no? Porque la valoración de la prueba, además, a mí me gustaría repetirles una... Nadie escapa de la necesidad de probar, les aclaro. En ninguna disciplina, ¿no? Solo que en la nuestra es fundamental. Carneluti dice, el concepto de prueba se encuentra fuera del derecho y es instrumento indispensable para cualquiera que haga, y ya no derecho, sino historia. En esta materia que nos ocupa, para probar un contrato, ¿qué significa? Significa demostrar la existencia de la relación jurídica entre las partes, la naturaleza y el contenido de los derechos y obligaciones emergentes del mismo, o sea, qué obligaciones se hayan incluidas en el contrato, qué prestaciones tiene cada una de las partes, y en ciertos casos también se deben demostrar los usos y costumbres, porque a veces los usos y costumbres determinados en un determinado lugar y una determinada época nos van a indicar si estamos fuera del contrato, si son de uso instrumental o no son de uso instrumental. Y el código está plagado de esto, y yo esto se los voy a subir. Por ejemplo, dice, en ciertos casos que se debe aprobar los usos y costumbres, cuando se invoque su fuerza normativa, ya sea porque las leyes se refieren a ellos. En el artículo primero ya del código, el código se refiere dentro de las fuentes, habla de la Constitución, de los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, de las leyes, y de los usos y costumbres también. Y el artículo 964, inciso C, yo para que a veces los veo un poco fiacas cuando hablan para leer el código, entonces cuando subo el material, se los pongo y hago referencia a un artículo, a veces lo pongo como nota a pie de página, y se los transcribo, ¿no? Al menos ese pedacito. Por ejemplo, el 964, cuando habla de la integración del contrato, al final, en el inciso C, dice,
y utilizará los usos del lugar de celebración en cuanto sean aplicables. Aquí es importante, cuando hablamos del consentimiento, en dónde se celebró en los contratos entre ausentes, porque lo que se va a utilizar para integrar el contrato son los usos y costumbres del lugar de celebración del contrato. Y el contrato entre ausentes, no sé si vieron con el doctor Damián Bes, entre ausentes, es decir, cuando la respuesta no es inmediata, el contrato queda celebrado en el lugar donde se recibe la oferta aceptada. Acá hubo una modificación del código y se adecuó a la Convención de Viena de Compraventa Internacional de Mercadería, que estaba acorde con lo que decía el resto del mundo occidental y cristiano. Es decir, yo hago una oferta a una persona que no está presente, supongamos por mail, ¿no? Hay un tiempo jurídicamente relevante hasta que la otra persona me contesta. La persona recibe la oferta y envía la aceptación. Con el código anterior, estábamos desfasados en ese aspecto, el contrato quedaba celebrado en el lugar donde se enviaba la aceptación. ¿Sí? Adecuándonos con este nuevo código, y cuando hablamos que hubo una comercialización del derecho privado, ¿no?, del derecho civil, el contrato queda celebrado en donde se recibe, o sea, quien hizo la oferta, recibe la aceptación. Y les digo más, hay una presunción iuris tantum, es decir, que se puede probar en contrario, pero hay una presunción de que quien recibe lo ha leído. ¿Por qué? Porque acá se toman, digamos, los mismos principios que son lógicos de idoneidad y de que quien está contratando es como si te mandaran una carta en soporte papel. Te tiran vos constituís un domicilio como empresa o como persona jurídica y te tiran una carta debajo de la puerta, se supone que la vas a abrir y la vas a leer, no que la vas a poner en un cajón. Pues lo mismo pasa con los mails. Se supone que quien recibe un mail porque ha hecho una oferta, en el momento en que está disponible en su servidor, ¿sí?, y lo puede bajar y lo recibe, se supone que conoce el contenido. Entonces ahí, digamos, queda celebrado el contrato en los contratos entre ausentes. Ahora, no es lo mismo un mail, que es asimilable a una carta misiva, ¿sí?, o a una carta, que esto que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo jurídicamente relevante entre la oferta y la aceptación. Entonces, la aceptación debe ser inmediata, o la negativa de la aceptación. Es un contrato, entonces, cuando existe la posibilidad de que no haya un tiempo jurídicamente relevante, es una palabra que a mí me encanta por lo precisa, que se la leí a López de Zavalía y la incorporé como propia. Entre lo que yo les digo, aunque estén hablando por teléfono, lo mismo que el contrato celebrado por teléfono, el otro escucha y contesta, lógicamente hay una mínima lapso, hay un mínimo lapso de tiempo sería una redundancia, mínimo lapso, pero no es jurídicamente relevante. Ergo, si tenemos un contrato hecho por teléfono que no requiere ninguna formalidad, es un contrato celebrado entre presentes.
Si estamos en una videoconferencia y celebramos un contrato en donde la ley no exige, ni las partes han exigido que el contrato sea celebrado por escrito, es un contrato entre presentes y la aceptación tiene que ser inmediata también. Y estos usos a los que se refiere van a ser del lugar de la celebración del contrato. Es decir, si ustedes estuvieran en España y yo estuviera en Argentina, se van a utilizar los usos de Argentina dentro del ámbito, si yo estoy vendiendo soja o porotos, por ejemplo, dentro de lo que se estila acá. ¿Sí? Lógicamente, siempre cuando hablamos de las normas supletorias y de las que no podemos disponer, no haya normas de orden público que no podamos dejar de lado. También, cuando expresa el código que la oferta, cuando es dirigida a persona indeterminada, se considerará como una invitación a ofertar. Típico, esto lo habla tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el sector de contratos de consumo. O sea, es válida, es más estricto, digamos, el sistema, como dijimos, el sistema protectorio del consumidor, cuando vos recibís por televisión un compre ya, o te tiran un volante, o mandan un mailing, por ejemplo, sin que sea personalizado, lo tiran, o lo ves en Mercado Libre, por decir alguna plataforma conocida, digamos, o eBay, o Amazon. Ellos hacen una oferta, o sea, en realidad es una invitación a ofertar. Ellos te están pidiendo, porque es indeterminado, no saben quién lo ve. Es decir, que si vos querés comprar un libro en Amazon, por ejemplo, la que está haciendo la oferta sos vos. Excepto que de sus términos, dice el artículo 973, cuando expresa que la oferta será dirigida a personas indeterminadas, se considerará como invitación a ofertar, excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión, no se tenga por probado, digamos, que las partes tenían obligación de obligarse. Es decir, fue una buena idea la del legislador en no enumerar los medios probatorios, los modos probatorios. De todas maneras, ya les digo, el código está plagado en distintos lugares del incluso qué significa la firma, qué pasa con la firma de un documento privado. Cuando vos firmás un documento privado, estás reconociendo todo el contenido del documento como propio. Si lo firman dos, estás reconociendo que tenés conocimiento y estás de acuerdo en firmar ese contrato de locación, por ejemplo. Con la firma hológrafa estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿por qué saltamos un poquito, ¿no? De un lugar a otro? Pensé que habían hablado un poco más de la firma digital. ¿Qué características tiene esta firma digital para que haga plena fe sobre? Esto está legislado en otra ley, pero acá dice que si el documento está firmado digitalmente, es decir, de acuerdo a nuestra ley de firma digital, con todos los requisitos, va a ser considerado un instrumento privado. Con estas características es más segura, porque no podés discutir la autoría ni la integridad del texto
y que alguien hubiera modificado o alterado el contenido. ¿Cómo funciona? Tengo acá el token para mostrarles, pero ustedes lo habrán visto, supongo. Hay muchos adminículos. Supongamos que... Bueno, acá no tengo ningún pendrive. Ah, sí, acá tengo uno. Pongamos que yo voy con esto, esto es un pendrive. El token es muy parecido. Dentro del mi pendrive, una vez que se aseguran de que yo soy quien digo ser, ¿ah? Introducen, digamos, una función matemática muy compleja, ¿sí? Que va a ser mi clave privada. Y van a meter también la clave pública, que va, en este caso, quien va a decir que yo soy yo, es la Corte de Nación o la Corte de Provincia, que está avalando la firma digital. ¿Mm? Cuando yo pongo y voy a subir firmado digitalmente un escrito, te hacen poner una contraseña, te validan que vos efectivamente sos vos, ¿sí? Y automáticamente, sin que uno tenga que hacer nada, esta función hash se llama, que es una función de algoritmos hipercompleja, se va a relacionar con cada byte de lo que nosotros estamos mandando. Cuando hablo de byte, ¿ven una hoja? Hablo de signos, espacios, letras, espacios, ¿sí? Cada byte es una celdita, que es lo que toma la computadora. Entonces, lo que yo mando se va a encriptar, digamos, de alguna manera, con cada byte de lo que yo he mandado. Si en el medio alguien interrumpió o fraguó o hackeó, digamos, el documento que yo mandé, ¿quién lo recibe? Porque va a ser validado con la clave pública que también viaja con esto, ¿no? ¿Quién lo recibe? Va a haber una pantalla que diga, esta firma no es de quien dice ser o el documento ha sido alterado. Fíjense ustedes que si esta se usó, uno de los primeros que lo usaron fueron, lógicamente, en economía, en materia de transacciones con Mastercard, ¿no? Para hacer transacciones online, ¿no? Transacciones electrónicas de mucho dinero. Entonces, a vos te dicen, cuando haces una transacción online, hay una firma digital muchas veces. Es decir, es más fácil borronear y mandar escaneado un documento, o agregarle un número, que enviar un documento firmado digitalmente y que sea alterado y que el otro no se dé cuenta. Esa creo que es o sea, es más segura, la firma, en definitiva, es más segura la firma digital que la firma hológrafa. De todas maneras, ¿quiénes pueden desconocer un instrumento, la firma de un instrumento privado? Como prueba, ¿no? Los herederos de quien falleció y firmó un contrato pueden decir que que desconocen, lógicamente, si esa firma ha sido del finó, como dicen los paisanos, ¿no? De muertito, de quién contrató. Entonces, ¿qué se hace qué herramientas tiene el contratante para decir, bueno, está bien, es lógico que los herederos no puedan dar fe de que esa firma es de
quien firmó el contrato y hoy ya no existe como persona física. Pero hay instrumentos indubitados que ha firmado, que están en un expediente o que están en un acta de matrimonio, con los que se va a cotejar la firma. O sea, lo que se va a hacer ahí es una pericia con una firma que sea indubitada. Esto también forma parte de la prueba. Porque a lo mejor es probable, digamos, o existe la posibilidad de que un contrato no se cumpla, que una de las partes fallezca y que los herederos digan, y yo no sé si lo firmó o no lo firmó, honestamente. Eso lo dice el código, por suerte, específicamente. Ahora, volviendo un poquito a los sistemas probatorios. Tenemos los sistemas desde épocas antiguas. ¿Cuál es el sistema que adopta nuestro código en materia civil y comercial? Porque en materia penal tenemos el sistema de las libres convicciones. El juez o sea, en materia penal, el juez se forma un criterio libre, ¿sí?, en base a la percepción de sus sentidos, su experiencia, etcétera, las pruebas aportadas, y puede dictaminar qué le parece que es cierto o que no es cierto lo que está diciendo fulano, mengano, que entre todas las pruebas arrimadas al proceso, por eso es importante en un juicio penal el juicio oral, ¿no? Porque el juez tiene una percepción más directa, como si se va a aplicar se aplica justamente este sistema de las libres convicciones. Existía también el otro sistema que quedó obsoleto, que era de las pruebas tasadas, por ejemplo. O sea, 3 testigos podían probar, digamos, que algo era auténtico. 3 testigos, y depende de la legislación, esa es una prueba tasada. 3 testigos y una pericia que esté concorde con los 3 testigos. Sería como captar, digamos, qué peso tiene cada prueba y con qué cantidad de prueba a favor o en contra de los hechos que aduce la parte que invoca, que se ha producido, en este caso un contrato, la cuestión quedaría probada. Pues nuestro código, nuestro sistema, no acepta, digamos, este principio de las pruebas tasadas en materia de contractual. Acepta el sistema en materia civil y comercial de lo que se denomina la sana crítica. Y cuando hablamos, acá pueden anotar el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hay un pequeño desfasaje, a veces en uno o los 2 números, y el Código de Provincia, y el 384 del Código de Provincia de Buenos Aires. 386, Nación, 384, Provincia. Salvo disposición legal en contrario, dice, los jueces formarán su convicción respecto de la prueba de conformidad a las reglas de la sana crítica. Después tenía una buena definición, que cuando la encuentro se los voy a dar, si no la van a encontrar colgada, digamos. Entonces, hay otro elemento que es importante, que es el de la fecha cierta, en un instrumento privado, ¿no? ¿Cómo se prueba la fecha cierta? El código anterior
hacía, digamos, como una especie de valoración, distintas circunstancias que probaban que un instrumento no podía haber sido firmado después de lo que las partes, una de las partes al menos, aducía en su demanda o en su contestación, con respecto a un contrato, estamos hablando, ¿no? Entonces, y hacía una enumeración. Acá el código es más laxo, y cuando habla de fecha cierta, directamente nos da el concepto. Son aquellas situaciones en donde surge evidente, ¿sí?, que el documento no pudo haber sido firmado con posterioridad. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Vamos a hablar concretamente. Si las partes habían establecido que el documento, que se instrumentara por escrito el contrato, pero que además tuviera 2 testigos, y uno de los testigos fallece, entonces la fecha cierta, si el instrumento lógicamente no estuviera sellado, ¿no?, en rentas, supongamos, como un contrato de locación, eso le da fecha cierta, porque es un timbrado, digamos, es un expediente que ya tiene fecha cierta. Pero si uno de los testigos fallece, ninguna de las partes puede decir que ese instrumento donde aparecen los 2 testigos fue firmado después del fallecimiento, salvo que creamos en los muertos vivos, ¿no? O fantasma. Claro, pero bueno, ese sería, por ejemplo, un caso muy concreto, ¿eh? No pueden, entonces, uno de los testigos no puede. Ahora, también hace fecha cierta cuando nosotros presentamos un instrumento en un expediente judicial, ¿sí? Ese instrumento presentado en un expediente judicial, como el secretario hace las veces de notario, o sea, de escribano, y las hojas van foliadas, por eso nos fijamos siempre que los expedientes estén foliados, ¿no? Al menos cuando teníamos en soporte papel, estábamos mirando siempre, che, acá te falta el folio. ¿Por qué? Porque nada pudo haber sido hecho después de ese día. No, pero ahora en el digital también te aparece la foja bárbaro en el Lex. Es más ordenado Y que te el papel. aparece, claro, claro, pero además La tenés el foja sí, en certificado. el sistema te aparece la Además, foja. Es mejor que... no, lo que pasa es que no siempre, en el federal, por ejemplo, no siempre ponen las fojas, ¿no? Pero sí te dan un Es que certificado automático donde dice que vos presentaste y te aparece la hora, el día y los minutos en que vos presentaste ese escrito. Claro. O sea, de todas maneras, esto de la fecha cierta es interesante porque si está en cualquier expediente administrativo, no solamente judicial, también le da fecha cierta. En cuanto... ¿Se entendió lo de la sana crítica? El sistema que adopta nuestro código, nuestro código civil y comercial, y nuestro, en materia de contratos también. O sea, los jueces, las sentencias tienen que ser el resultado de un razonamiento lógico. En cambio, en el de las libres convicciones, es según la convicción que el juez se haya impresionado, pero no tiene que haber un razonamiento lógico, que es el que podemos atacar nosotros cuando apelamos, cuando vemos que ese razonamiento lógico no es coherente, por ejemplo. Cuando dice visto, ¿sí?, que se presenta fulano de tal solicitando tal cosa, y se presenta fulano de tal negando y aduciendo tal otra. Y considerando, y en esos considerandos hacen todo el razonamiento lógico de por qué algo les parece, digamos, que se tiene que aplicar una norma u otra, o
que en la carta de intención que se firmó, o en la minuta que se adjuntó al expediente como instrumentos previos a la contratación, tienen suficiente entidad junto con otras pruebas, ¿sí?, para llegar a la conclusión de que las partes habían asumido determinadas obligaciones y que habían contratado. También es cierto que los jueces, me estoy metiendo un poco más en materia procesal, pero que está muy ligado, no tienen la obligación de evaluar todas y cada una de las pruebas que las partes presentan para probar, como les dije, que el contrato se celebró o no se celebró, o cuál es la extensión de las obligaciones de las partes, o que hay una obligación posterior al distracto, por ejemplo, como puede ser haber firmado una cláusula de confidencialidad. Entonces, hay algo que ustedes lo van a ver repetido en distintas sentencias. Los jueces no tienen la obligación de evaluar toda la prueba, sino las que les parezca pertinente. Es decir, si vos presentás una prueba que no tiene nada que ver con lo que estás discutiendo, el juez no tiene la obligación de expedirse sobre esa prueba. Estamos hablando de materia civil y comercial, ¿no? Es lógico que sea así, porque si vos presentás un choclazo de prueba que no tiene nada que ver con lo que querés probar sobre el contrato, y los jueces tienen que estar haciendo un análisis pormenorizado de cada una de ellas. Es razonable, la verdad que es razonable. Entonces, según Bentham, la prueba, dice, hace más de un siglo lo dijo, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar la prueba. Eso igual lo van a tener fíjense que en este artículo 319, donde habla de instrumentos, del valor probatorio del instrumento privado, dice que los instrumentos, de los instrumentos particulares, en general, firmados o no firmados, deben ser apreciados por el juez ponderando, entre otras pautas, la congruencia entre lo que sucedió y lo que las partes dicen, y lo narrado, la precisión y claridad técnica de sus textos, los usos y prácticas del tráfico, otra vez venimos con los usos, miren qué importancia que le da, ¿sí? Las relaciones precedentes. Y aquí con las relaciones precedentes nos metemos en estas tratativas precontractuales, que es una unidad que todavía me dijeron que no dieron, ¿no? No. Entre las tratativas... empezamos a hablar. Bueno, cuando, creo que va a hablar Damián, pero ¿cuáles son las tratativas precontractuales? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve tenerlas, guardarlas, preconstituir prueba por si el contrato, digamos, nadie está obligado, en principio habíamos dicho, recuerdan, en base al principio de la autonomía de la voluntad, nadie está obligado a contratar. Pero si se contrata, a veces existen estas diferencias que hay que probar sobre cuál es el alcance de las obligaciones a la que una o las dos partes, o las que fueren, quisieron obligarse. Entonces, salvo en los contratos manuales, de compraventa manual, o en donde no hay charlas previas, digamos, compras el diario, dejas la moneda y te vas, subís a un colectivo, metes la tarjeta y haces una transacción en un banco, estás celebrando un contrato en ese momento, ¿no? Estás, más que celebrando, estás ejecutando un contrato de servicio
bancario, ¿no? Pero está celebrando una transacción que forma parte del contrato. ¿Dónde nos habíamos quedado? Entonces, en estos borradores, pero a esto iba, con las tratativas precontractuales, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven en materia probatoria? ¿No? Hay otros contratos que sí requieren de una pourparlers, le decían le dicen los franceses, charlas previas. Por ejemplo, vamos siempre a dar ejemplos, vamos a tratar de dar ejemplos y cuando ustedes tengan dudas sobre algún tema, pídanme algún ejemplo también. A mí me interesa y veo, por ejemplo, es muy común en este momento, lo era antes, pero en materia de ahora que en esta época tan compleja, más todavía, que yo quiero comprar un campo en Balcarce para sembrar papas. ¿Mm? Entonces me contacto, bueno, hay varios sitios, varias plataformas donde o inmobiliarias o gente en forma particular, también lo veo en Facebook, que hay grupos cerrados, grupos abiertos, en donde todo el mundo ofrece comprar, vender, ¿no es cierto? Pero supongamos que yo no quiero comprarme un par de anteojos, quiero comprar un campo, ¿no? Y necesito saber, primero, si quien vende, quien es el oferente, es realmente el dueño. Después me gustaría verlo, porque las fotos, viste, te sacan unas fotos con zoom divinas, ¿no? O una casa, ¿no? Pero quiero verlo. Además me interesa, básicamente, aparte, fundamentalmente, si es el dueño, pide un informe de dominio, eso me genera un gasto, ¿no? Pero además, contrato un agrimensor para, si las tratativas van avanzando, ¿no? Si van avanzando y la otra parte está interesada y vos vas viendo, son como pasos previos para llegar, digamos, a una conclusión final que se estima, según la buena fe demostrada y la actitud y la conducta previa de las partes, que ambas querían celebrar el contrato. Entonces, me dice, véngase para acá, para Balcarce, muestro que en realidad no está sobre la ruta, pero no está tan lejos. A lo mejor el mapita, el Google Map, digamos, no me significa nada, sobre todo cuando tengo que disponer de una cantidad, digamos, importante de dinero. Quiero saber si el suelo sirve, o si la mitad del terreno, de las 30 hectáreas que estoy comprando, no están inundadas. O si no hay, la mitad no es una laguna, por ejemplo, que puede pasar, ¿no? O, sin la mala fe de la otra parte, si el suelo es apto para lo que yo quiero sembrar. Entonces también puedo, según, ahora hay, por ejemplo, viñas cerca del mar, ¿no? Antes estaban siempre, pues yo los escucho por radio, ¿no? Y hacen propaganda. Los nuevos viñedos cerca de Chapadmalal, no, bodega, Sí, no me acuerdo el yo nombre. vivo cerca, doctora. Sí, yo estoy cerquita. Claro, bueno. Que hacen turismo no también. sé si tienen los viñedos ahí. Trapiches. ¿Cómo? Sí. Ah, Trapiche. Sí, Trapiche. No Casa sé Pampa, si Casa ellos tienen los viñedos. Sí, los viñedos Sí, están cerca del mar, pero evidentemente no están en un lugar árido como se solía San Juan, Mendoza, en la parte más árida de Salta, para conseguir ese producto, ¿no?
Entonces a lo mejor quiero saber que si determinado terreno a mí me sirve para lo que yo quiero cultivar. Ahora, mientras tanto, si quiero preconstituir prueba, ¿pero por qué quiero preconstituir prueba? Primero, en realidad, vamos a hablar de que las dos partes tienen buena fe, ¿no? Nos mandamos mails, mirá, lo espero tal día, el día anterior te dicen, discúlpeme, tuve una... Yo mientras tanto trabajo acá, ¿no? O sea, estoy dejando también de producir en lo mío, ¿no? Tengo gastos de combustible. Si no puedo ir y volver en el día, tengo gastos de alojamiento también. O sea, nadie obliga a contratar. Lo que genera, o sea, si el contrato se realiza finalmente, todas estas minutas, los borradores suelen ser hechos en forma manuscrita o cada uno con su laptop va poniendo los puntos que el otro le va diciendo y te dice, bueno, mándamelo por mail que te averiguo tal cosa. Todo este ida y vuelta, ¿no?, que antes se hacía en forma más personal, en las cartas de intención ya es otra cuestión, lo celebran en general entre los gerentes, pero y en contratos más grandes, ¿no? Contratos empresarios sobre todo. Pero estas ida y vuelta nos sirven por si la otra parte se aparta arbitraria e intempestivamente de esas tratativas, de esa generación de confianza que yo con mis actitudes relevantes jurídicamente generé en el otro. Entonces lo que no podés hacer es dejarte colgado de un día para otro. Ahora, si tuviera realmente una razón porque el cuerpo no es apto el suelo, por ejemplo, o le dijo que estaba a 10 kilómetros de la ruta, porque implica un costo extra llevar el producto final, digamos, de la estancia, finca, llamen chacra, como quieran, según de qué estemos hablando, hasta la ruta. Si hay una actitud, digamos, justificada para apartarse, solamente lo que se debe, digamos, hay una responsabilidad, lo que Lenin llamó al interés negativo, a los gastos que hice, a los gastos que tuve que hacer. Si está justificado, y bueno, cada uno también eso se pone en, yo lo pondría, que si el suelo no es apto, o si hay una diferencia de más del 10% de lo que dice la escritura, por ejemplo, o lógicamente, esto ni quiere hablar, si quien dice que vende no es el propietario, ni tiene facultades para vender, para disponer de ese inmueble a ese precio, más vale que yo me voy a apartar de las negociaciones, y eso va a servir para probar si el contrato se realiza, qué era lo que las partes querían, dentro de las obligaciones a las que cada uno quiso obligarse. O sea, todos esos papelitos, mails, si hay videoconferencia, ahora que, bueno, se hizo como mucho más popular por esta cuestión de la pandemia, grabarlas, porque son todos instrumentos previos al contrato. También es importante para aprobar determinadas obligaciones la actitud que venían teniendo las partes durante la ejecución del contrato. O sea, son concomitantes o durante la ejecución del contrato puede surgir una cuestión de prueba, ¿sí?, sobre si a mí me correspondía pagar del 1 al 10 y eso era
digamos, generalmente se pone que entrará en moras sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, y ahí empiezan a correr a lo mejor o una cláusula penal, o algún tipo, digamos, de multa por el retraso. ¿Mm? Ahora, si yo puedo probar que le he mandado durante la ejecución del contrato prueba, siempre estamos hablando de la prueba, entonces, de los instrumentos o conducta de las partes previas, hablamos de los comportamientos concomitantes durante la ejecución de un contrato de larga duración, por ejemplo, estamos hablando ahora, si a mí me recibe el día 14, me recibe el día 15 y me dice, no te preocupes porque para mí no es esencial. O no me dice nada y me lo recibe sin cobrarme ninguna multa, si es dinero porque es un mutuo y yo le voy devolviendo en cuotas, no me cobra intereses, raro, pero por lo menos no me cobra intereses punitorios, digamos, me va a cobrar los intereses comunes, los compensatorios. No puedo de un día para otro exigir, ¿no?, que entraste en mora porque me entregaste el producto, por ejemplo, de una compraventa o de un suministro 2 días después de lo pactado del 1 al 10. Esto se puede probar por cualquier medio de prueba. Aquí los testigos solos muchas veces no alcanzan, pero los testigos más la actitud de la otra parte que nosotros podamos probar, sí, porque me recibieron el remito y porque no me intimaron a pagar intereses punitorios. O no me dijeron, mira, te lo recibo esta vez por mail, ¿no? Por mail, te lo recibo esta vez, pero la próxima a mí no me sirve esto. Porque si vos me mandás tomates 5 días después, cuando los tengo para la venta, si no los vendo en 2 días se pudren. Es un caso típico, cuando se trae verdura o fruta de otro lado, que se arranca, digamos, con un margen como para que llegue al mercado central, se distribuya y la persona que los vende tenga un margen para poder venderlas a un precio razonable, no como el que está ahora, digamos, a un precio razonable. Pero si te lo aceptan y no te dicen nada, es una prueba, digamos, de la obligación que asumieron las partes. Hay un retraso que evidentemente la otra parte aceptó la entrega. Por eso ustedes, si están del otro lado y son quien reciben la compraventa de frutas de Tucumán, por ejemplo, o los mangos o las papayas, que las arrancan bastante verdes porque hasta que llegan acá suelen madurarse muy, las paltas, las paltas chilenas sobre todo, porque las de acá siempre están duras últimamente, no sé, pero tenés que, según lo que estés recibiendo, tenés que tener un margen y ir preconstituyendo prueba de que realmente estás conforme o estás disconforme. Porque si no se va a tomar, digamos, si alguien reclama, el otro te va a decir, pero no, escúchame, vos nunca me mandaste nada. O me mandaste un mail diciéndome, ok, ningún problema, 4 días después de lo pactado, la mercadería llegó perfecta. Y resulta que se la mandé 4 o 5 días. Para todo el trayecto que tiene que hacer la mercadería hasta que llegue a la venta, es mucho. A lo mejor no es mucho para un poroto o para el maíz, pero para una hortaliza sí es mucho. Para una fruta es mucho. Para una verdura es mucho. Después hay otros elementos que son interesantes, que es, por ejemplo, cuando se acepta una amplitud de prueba importante, y es uno de los casos más típicos,
es, que lo dice expresamente el código, es en el caso de la simulación. A excepción de esta limitación de probar con testigos en contra de un instrumento escrito, está dada, según Ariza, por la simulación. La simulación puede ser probada por cualquier medio. Así es complejo también, ¿no? Probarla, les cuento. Pero puede ser probada por cualquier medio. La escritura pública. A la escritura pública se refiere el artículo 289. A ver, lo tengo acá. Sí. Instrumentos públicos. Las escrituras públicas son instrumentos públicos. O sea, la escritura pública es una especie dentro de la categoría general de instrumento público. La escritura pública y sus copias o testimonios, o sea, ustedes pierden la escritura de su casa. Van al escribano y le piden un testimonio de la escritura. Ese testimonio va a tener el mismo valor que la escritura original. Y los instrumentos que extienden los escribanos puede ser un acta notarial, o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes. Les dije, por ejemplo, que el secretario del juzgado hace las veces de notario. Ustedes necesitan, por ejemplo, abren una sucesión, presentan el certificado de función y una fotocopia. Piden que se certifique la fotocopia, que queda en el expediente, y que te devuelvan el original del certificado de función, que lo vas a necesitar para un montón de cosas, entre otras para cobrar un seguro, por ejemplo. Entonces, esa certificación es un instrumento público de esa fotocopia que va a quedar en el expediente. También son instrumentos públicos los títulos emitidos por el Estado Nacional, provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las leyes que autorizan su emisión. O sea, y acá sí se explaya en cuanto a los requisitos del instrumento público. Primero, aunque un instrumento sea emitido por un oficial público o por un funcionario público, tiene que ser hecho para que tenga plena eficacia probatoria, ¿no? Dentro de la capacidad que tiene, dentro del ámbito de sus funciones. La actuación del oficial dentro del ámbito de sus funciones. Las firmas del oficial público y de las partes, en su caso sus representantes, la firma tiene que ser perfecta, o del representante también, tiene que ser exactamente el representante y no cualquier otra persona. Y bueno, acá empieza con las prohibiciones, esto se lo dejo a ustedes, porque un escribano, por ejemplo, no puede firmar una escritura pública en donde la mujer o la escribana, el marido, los hijos, los hermanos, acá dice hasta el instrumento realizado, cuarto grado, dice, dentro del cuarto grado o segundo de afinidad, o que sean personalmente interesados. Ahí el escribano no puede actuar. ¿Y de qué da fe el escribano en una escritura pública? Hablando de prueba. Cuando nosotros presentamos dijimos ya que en el instrumento privado, que es el firmado por las partes, entre las partes dan fe del contenido, digamos, de lo que han firmado, del documento. Por eso firmás abajo. No firmás arriba. Pues si firmás arriba, abajo pueden poner cualquier cosa. Pero en la escritura pública, supongamos que hay una transferencia de dominio. Vamos a hacer un ejemplo fácil
y que sea más o menos amigable para nosotros y conocido. Se puede o no hacer un boleto, pero la transferencia de dominio se hace mediante escritura pública entre los inmuebles. El escribano va a dar fe, que va a ser solamente, puede ser cuestionada mediante un juicio de nulidad particular, que se llama de redargución de falsedad, va a dar fe de los elementos que pasen, digamos, frente a él, y de lo que se diga, pero no de la veracidad de lo que las partes están diciendo. Porque esto está directamente relacionado con la figura de la simulación. Vamos a ver. Se hace un boleto de compraventa, pero se puede hacer en instrumento privado. Varias partes lo pueden hacer en instrumento privado y a lo mejor certificar la firma en el protocolo del escribano para que le dé fecha cierta, pero pueden no darle fecha cierta. Está bien, está bien. Bueno, no darle fecha cierta. Hay un boleto y las partes se comprometen. En el boleto, ¿para qué nos sirve el boleto? Primero nos preguntamos. Nos sirve para averiguar, mientras tanto, si quien vende es pedir un informe de dominio, para bloquear, digamos, en el registro de la propiedad, para bloquear los reclamos que pueda tener el vendedor, los acreedores, los embargos, digamos, de los acreedores del vendedor, durante el tiempo que el registro disponga. Si tiene gravámenes, si hay una hipoteca, y si hay una hipoteca, tiene que figurar. Además, tiene que figurar cuál es si es dueño, figura en el 100%, 50% él, 50% la hermana, recibidos por donación, por ejemplo, y tiene que estar el nombre del escribano, el número de escritura de donación. Eso es importante cuando uno sospecha que no hubo una donación o quiere hacer un estudio de títulos. ¿De dónde viene? Siempre es medio sospechado, digamos, el inmueble que se vende que ha sido producto de una donación anterior. Entonces es un boleto y con el boleto se paga un 25% aproximadamente, o un 20% del valor pactado, hasta el momento de la escrituración. Ahora, ¿qué va a decir el escribano? Si la venta es real, y las partes realmente, una ha dado y la otra ha recibido el 25% del valor del inmueble, el escribano va a decir que se encuentran frente a mí fulano que acredita su identidad te van a pedir el DNI, es acreditación de identidad en ese caso, y mengano, que dice ser el comprador, ahí te ponen todos los datos, casado con, si es casado con, quien vende y el inmueble es ganancial, tiene que tener el asentimiento, entonces, de la mujer, o si vende ella y es un bien ganancial, tiene que tener el asentimiento del marido. Se deja bien, todo eso lo puede percibir el escribano. Y después dice que la parte dicen que fulano, que Pérez vende una casa ubicada con todos los datos catastrales que ya tiene el escribano, porque además es agente de retención de los impuestos, tasas, etcétera, que se deban, ¿no? Los separa, y que fulano compra en calidad de comprador, de acá en más, denominado el comprador, este inmueble ubicado
en el lote tanto, piripipí, bien, lo describe, ¿no? Está entre calle tanto y calle tanto, bien. En el momento de la cláusula del precio, que el inmueble es vendido por un precio total de $120.000, que las partes dicen haberse entregado y la otra haber recibido el 20%, y que en este acto, y ahí ponen el resto del dinero, y entonces el escribano da fe, ¿sí?, de que ese dinero que está pasando por frente a él o a ella, efectivamente ha sido entregado. Pero no puede dar fe de lo que las partes dijeron que entregaron antes de este momento. Ahora, es sospechoso cuando en el acto de la escrituración las partes dicen que la totalidad del dinero ha sido entregada en un momento anterior al presente, ¿no? Ahí te queda la duda. Pues, ¿se le entregó o acá hubo un préstamo y hasta que no le devuelva la plata no le va a devolver el inmueble? Si no, sería fácil hacer, no sé, una venta con pacto de retroventa, si fuera, o una hipoteca sobre el inmueble, pero la hipoteca es cara también. Pero en este caso, que se presta mucho la venta con pacto de retroventa, porque el código dice que quien vende, o sea, Pérez, que es el que vende a 120.000, para recuperarlo, para recuperar la propiedad, el dominio, digamos, de ese inmueble, debe pagar, dice el código, la misma cantidad, un valor mayor o menor. Menor nunca va a aparecer. Si el pacto de retroventa, yo me voy a vivir a España y digo, bueno, hagamos de cuenta, tengo el lapso, que después vamos a ver cuál es, para recuperar ese inmueble o un bien mueble registrable. Tengo la posibilidad de recuperar el dominio y vos me devolvés lo mismo, los mismos $120.000, digamos, que yo te di, ¿sí? Ahora, cuando la diferencia es muy grande, es posible que se esté simulando un préstamo con intereses. Para recuperar la casa yo le tengo que entregar $250.000. Porque no se olviden que en el pacto de retroventa el plazo que pone el código es un plazo máximo. Pero si yo pongo un plazo para recuperar mi inmueble de 1 año y medio, tengo que pagar el doble. Ahí claramente hay una fuerte sospecha de que este es un mutuo con intereses usurarios. Que esa diferencia en realidad son intereses. Porque no podría ser jamás un mutuo con ese tipo de intereses. Después podemos matizar, no sé qué, me avisan ustedes cuando... Profe, ya estaríamos los repasados. ¿Estamos repasados de horario? Entonces estamos pisando a alguien más. Bueno, les voy a subir en la plataforma un trabajo tan doctrinario que me pareció interesante sobre la prueba tecnológica de lo que se sube a la nube. ¿De quién es? Porque nos tenemos que estar, digamos, familiarizando con estas herramientas que muchos, para no tener recargado, digamos, la computadora, la subimos a un espacio, digamos, a un sitio que no es nuestro disco rígido. Aparte de pulir un poco esto, porque me di cuenta que repetí varias cosas
y que tengan algún fallo también que les sirva. Bueno, chicas, veo que son todas mujeres hoy, parece. Una pregunta. Con un ejemplo que dio anteriormente, me quedé con un ejemplo, quería preguntarle. ¿Sí? Cuando habló sobre, por ejemplo, si uno quería comprar un campo y uno invirtió llamando al ingeniero, teniendo un costo, y de repente la otra persona desaparece. Por ejemplo, Sí. quiere dejar como el contrato, digamos, a medias, que se iba a hacer y que no se hizo. Eso se Pero considera una... arbitrariamente, ¿no? Intempestiva y arbitrariamente, dice. Ah, ¿eso Sin se considera motivo. una retractación de oferta? No, eso se considera, ahí se considera que no hay oferta todavía. Son etapas previas a la oferta. No está fuera del contrato. ¿Sí? Son etapas previas al contrato. Entonces, lo que te den es lo que vos pagás, digamos, porque se borró intempestivamente y sin motivo. Nada más. Estás fuera del contrato. Bien. Bueno, chicas, hagan preguntas también por la plataforma, porque a veces nos pasa esto, que nos pasamos de horario y a lo mejor estoy molestando a otra cátedra que tiene que usar esta plataforma. Cualquier pregunta, háganla que se las vamos a contestar. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao chicos, adiós. Chao, chao.